uso de la palabra al senador José Luis Pech Vargas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 59, 115, 116 y 122 constitucionales en materia de postulación a elecciones. Gracias. Con su permiso, Presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros, vengo a esta tribuna a plantear la contradicción que existe entre los artículos 1 y 35 y los artículos 59, 115, 116 y 122 de nuestra Constitución. Los primeros artículos establecen el principio pro persona y el derecho humano que todos los individuos tienen de votar y ser votados, mientras que los restantes establecen la obligatoriedad de la persona que aspire a elegirse consecutivamente para hacerlo necesariamente por el partido con el que llegó a la posición política. Recordemos que en 2014 se reformaron dichos artículos de nuestra Constitución para crear la figura de elección consecutiva de legisladores federales y locales, así como de algunos integrantes de ayuntamientos. Sin embargo, las posibilidades de un aspirante político a reelegirse solo pueden ser viables si es postulado por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubiera postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. De esta manera, la posibilidad de postularse nuevamente radica en el vínculo del representante popular y la fuerza política que lo postuló inicialmente, dejando fuera la idea fundamental de la democracia, que la ciudadanía elija libremente en función de sus resultados a la persona que desea para un puesto político. Adicionalmente, la restricción que obliga a la permanencia del aspirante en el partido con el que llegó a la posición política viola el principio pro persona, el cual promueve la protección de los derechos humanos, la justicia social, la igualdad de oportunidades, entre los que se encuentran los derechos de votar y ser votado y el de libre asociación política. No debemos olvidar que los derechos humanos no se encuentran limitados a lo que establece nuestra Constitución, sino que también incluye todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. La condición de permanecer en un partido político para poder ser electo consecutivamente va en contra de lo establecido en dichos tratados, como son la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas. En especial, lo estipulado en el artículo 25 del Pacto Internacional de las Naciones Unidas, que dice: todos los ciudadanos gozarán sin restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades, entre otros el de votar y de ser elegidos en elecciones periódicas. Con el fin de precisar lo que pueden ser consideradas restricciones indebidas, el párrafo 19 de las reglas para la participación política de los ciudadanos establecidas en el Manual sobre las Normas Internacionales de Derechos Humanos en materia de elecciones, publicada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, precisa que el derecho a ser votado no puede estar sujeto a requisitos irrazonables o discriminatorios, tales como la ascendencia, la afiliación política o pertenecer a un grupo político de oposición. En el mundo existen diversos países que permiten la elección legislativa consecutiva y ninguno establece la obligación de ser postulado por el mismo partido. Para mencionar algunos se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, España, El Salvador, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, Uruguay o Venezuela. Esta propuesta busca igualarnos a estos países y cumplir lo que señala la ONU, para que los derechos de los partidos políticos no estén por encima de los derechos de las personas, particularmente para que no se restrinja su derecho a votar y ser votado. Señalo que esta propuesta no la hago buscando beneficio propio, pues en caso de ser aprobada se aplicará hasta las elecciones siguientes. Por todo ello, es esencial reformar los artículos 59, 115, 116 y 122 de nuestra Carta Magna, eliminando la siguiente leyenda: la postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido
o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiera postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Eliminando esta leyenda, se remedia la contradicción constitucional que obstaculiza el respeto de los derechos humanos y las disposiciones de los tratados internacionales. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senador Pech. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, segunda.